Crónicas de espanto. Estimados, bienvenidos al terror. Una vez más, las historias que te erizarán de miedo. Un esfuerzo por comprender las acciones de aquellos asesinos sin piedad. Comenzamos. Ciertamente, estamos nosotros conmocionados los últimos años por los delitos cometidos contra las mujeres. Crímenes atroces que se convierten en carnavales de sangre, si me permiten el término. Desgraciadamente en este país no es novedad. Ello viene a cuento por la historia que les voy a proporcionar, que les voy a relatar y les contaré con lujo de detalle esta noche, o en el momento en el que tú escuchas estos relatos. Paradójicamente, ocurren en uno de los lugares más bonitos del país. Así es, la Huasteca Potosina, tierra de ilusión, tierra de encuentro, tierra de naturaleza, tierra tan bonita, tierra del guapango. Pues sí, tierra de Filiberto Hernández Martínez. Filiberto Hernández Martínez nació por ahí por 1971 en el municipio de Ébano, en San Luis Potosí. Cuando era niño vivió en una casa pues sencilla, construida simplemente con madera, con plásticos y con lámina, ubicada en la calle Moctezuma de la colonia Colosio, ahí en Ébano. Su padre era Marcelino y su madre Julia. Como cualquier niño de ese pueblo tan pequeño, estudió la primaria en la escuela Revolución Mexicana. Después la secundaria en la estación Ponciano Arriaga. ¿Qué diría su padre al respecto de su infancia? Pues que él era un buen muchacho, que él los enseñó a trabajar desde chicos, porque había que darles para la escuela y siempre salían a hacer mandados, pero también jugaban con sus vecinos. Una infancia normal que no indicaba el incubamiento, si me permiten la palabra, de un asesino en potencia. Aquí es donde se tuercen las raíces y se encuentra la verdad. Su hermano era un delincuente reincidente que en varias ocasiones fue detenido hasta que fue enviado al penal, en donde nunca era visitado por su familia. No fuera a ser mal ejemplo. A los 17 años, vaya, pues Filiberto, a punto de tomar la mayoría de edad, decide irse de militar. Desde entonces su familia en Ébano dejó de verlo. Militó un tiempo en el ejército, obteniendo el grado de subteniente del Colegio del Aire, especializado en mantenimiento de aeronaves. Recuerden ustedes que ya vivíamos la era del narcotráfico, la era de los grandes cárteles. Un tiempo trabajó en los estados de Coahuila y Chihuahua, y tiempo después, habiéndose salido del ejército, se trasladó a San Luis Potosí, en plena Huasteca Potosina. Ahí rentó, en el pueblo encantador de Tamuín, una casa en la calle Jarrilla de la colonia Juárez. Una vez en ese lugar, Filiberto se dedicó a dar clases de catecismo de manera privada, además de impartir enseñanzas sobre karate y zumba. A su clase acudían las mujeres de todas las edades, y en esos cursos recibía niñas desde las más pequeñas hasta las mujeres maduras.
Su madre murió entonces en el año 2009. Filiberto, sufriendo la pérdida del sentido momentánea y de ese ser materno tan querido, se casa con una madre soltera. Aquí es donde empiezan las contradicciones. ¿Por qué? Pues permítame hacer una pausa para que asimilemos la extrañeza de su comportamiento. Habiendo casado con una madre soltera, pues ahora resulta que embarazó a su hijastra. Esta historia se torna tenebrosa, se torna triste, si me lo permiten. Pero él decía que se había transformado en un buen padre con la ayuda de Dios, dando ejemplo y testimonio como hijo, aunque ya no tenía madre, literalmente. Todo Tamuín lo conoce y lo sabe. Me ha visto en las dos parroquias, en la del Sagrado Corazón y de la Inmaculada Concepción. Pero quiero pagar por el daño causado a mi esposa y a su hija, porque estoy consciente de que ofendí a Dios y a toda la comunidad, diría años después de haber cometido estos crímenes consanguíneos. Algo se rompió en el interior, algún trastorno psicológico de la cual los especialistas podrían adelantarnos, que provocó que este catequista, sujeto exmilitar, se volviera un terrible criminal. La primera víctima de Filiberto fue Rosa, niña desaparecida el 29 de octubre del año 2010. La niña era su alumna. Un día la raptó al verla sola en la calle, la llevó a su casa y ahí la violó. Después la estranguló. Para deshacerse del cadáver, fue hasta un cañaveral y en medio de la nada, con el viento como testigo, tiró el cuerpo. Un año después, el 24 de mayo, Adriana Martínez, niña de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Fue reportada como secuestrada en todos los medios de comunicación por su madre, Sandra. Dijo que su hija desapareció cuando se dirigía a la escuela secundaria La Ponciano Arriaga, donde realizaba sus estudios. ¿Cómo funcionan las autoridades en nuestro país? La Procuraduría General de Justicia del Estado, en un boletín fechado un mes después, se apresuró a asegurar que la niña había huido de su casa. Claro que en su momento, Sandra, la madre, rechazó la versión de la Procuraduría y aseguró que la niña no tenía motivos para huir de su hogar, ya que no había problemas familiares y eso lo estaban inventando las autoridades. La Procuraduría, dicho ahora, jamás buscó a la niña. Incluso, Sandra contactó a la famosa periodista Denise Merker, cuyo equipo de trabajo se trasladó a Tamuín para entrevistarse con ella y hacer un reportaje. La realidad, amigas y amigos, es que Filiberto Hernández la había asesinado. Como bien confesó años después, él dijo: a ella me la llevé a la fuerza a mi casa, la violé y la estrangulé, y después la aventé en un camino comunal. Ya para junio de ese mismo año, la Subprocuraduría localizó el cadáver. Después de 22 días de estar desaparecida, la niña apareció muerta en un cañaveral, en un camino comunal del ejido La Providencia. O mejor dicho, y conocido por las personas de ahí, La Primavera, en Tamuín. Según los datos periciales, fue encontrada muerta por estrangulamiento y antes habían abusado de ella. A cuentagotas cometía sus crímenes horrendos Filiberto.
Su siguiente víctima fue Itzel, niña de 11 años de edad quien desapareció para el mes de enero del 2013. Sus papás eran Gloria y Oscar. Su madre era una agente de la policía municipal de Tamuín, lo que hacía más complicada la desaparición y habría más motivos para investigar acuciosamente. El padrastro también era policía ministerial. Para esas fechas, Itzel tomaba clases de catecismo con Filiberto. Al principio las desapariciones se atribuyeron a la delincuencia organizada, a los Zetas, al cártel del Golfo o a una banda de traficantes de niños. Poco después, en ese mismo año del 2013, comenzó a manejarse la posibilidad de que efectivamente se tratara de un asesino en serie. Un año después, Dulce Jimena, niña Dulce de 9 años, desapareció en abril. Así es, del 2014, en la mañana mientras caminaba hacia el parque del DIF. Iba sola cuando todos le perdieron la pista. En su trayecto hacia allá, tuvo que haber pasado por necesidad afuera del gimnasio, donde Filiberto enseñaba karate. Él la vio, la siguió, paso por paso, sombra tras sombra, en la penumbra y en las esquinas. Se acercó como depredador que era, procedió a raptarla. Se la llevó también a su casa, donde le dio una golpiza. Luego abusó de ella y terminó estrangulándola. Arrojó el cadáver en el mismo lugar donde había dejado al primero. Ahora su carácter voraz salió al sol. Pronto, muy pronto buscó una nueva víctima. En ese mismo año del 2014, un mes después, en mayo, se encargó de Elianay, de 32 años, ahora una señora, quien salía de trabajar de una maquiladora en una colonia, la colonia Vista Alegre. Entonces, desapareció. Había cambiado su modus operandi. Ya no eran las niñas de 9, 10, 12 años, era una mujer joven, 32 años. La última vez que la vieron con vida iba saliendo de su trabajo, a eso de las 7:40 horas, y jamás llegó a su casa en la colonia Hidalgo. El localizador satelital de su teléfono perdió la señal a la altura de una curva por la salida a Ciudad Valles. Esa mujer tenía una descripción de los que la vieron trabajar ese último día: camisa a rayas amarilla con blanco con el logo de la empresa, pantalón de mezclilla, botines café, cinturón del mismo color, una bolsa mariconera, una lonchera térmica. Una mujer de piel morena clara, unos 54 metros y 47 kilos. Un reto más complicado de someter para el maldito Filiberto. Cuando Elianay desapareció, se celebraba la feria del pueblo. El alcalde, quien acudió a inaugurar la feria, recomendó a la población extremar precauciones y vigilar muy de cerca a su familia. Ya había un clima de preocupación y ligera psicosis en el encantador pueblo de Tamuín. Si nos preocupa, decía el alcalde, por un lado estamos contentos porque es la fiesta del pueblo, pero sabemos que hay familias preocupadas, tristes porque no están completas. Que asistan a la feria, decía con cierto descaro, y tomen sus precauciones, decía con cierto interés. Aseguró que hasta ese momento se desconocía el paradero de la víctima y que lamentablemente Tamuín no cuenta con los suficientes recursos para reforzar la seguridad de sus mujeres. No pasó mucho tiempo
para poder encontrar al responsable. La última secuela sangrienta de sus homicidios fue en mayo. Y a inicios de julio del 2014, a eso de las 6 de la tarde, debido a las sospechas de una persona cercana, la policía ministerial detuvo a Filiberto, quien tenía 43 años de edad. Y aquí la sorpresa, porque soltó de su ronco pecho toda una andanada de crímenes espantosos. Confesó haber matado y secuestrado a 4 niñas y a una mujer. Al momento de su detención, portaba una navaja. Como era su modus operandi, eso también lo confesó. Tras ser interrogado, dijo que arrojaba los cuerpos en el mismo lugar, que siempre actuó solo y en sus 5 sentidos, sin consumir drogas ni alcohol. Luego, reveló el lugar donde se había deshecho de los cadáveres, y es el famoso cañaveral conocido como La Puntilla, ahí, en el municipio de Tamuín. El lugar está cerca de un rancho llamado La Calandria, en la carretera Valles-Tampico. La policía continuó con las indagatorias, caminó, recorrió, quitó cañas y encontró el cadáver de una mujer. La policía y los militares acudieron solo para encontrar más restos, todos de mujeres. Los policías se sorprendieron al ver las condiciones en que encontraban los cuerpos de las víctimas, que habían sido sometidas a innumerables torturas. Luego se desplazaron peritos de la Procuraduría, policías ministeriales, militares, incluso el propio subprocurador. Se quisieron ocultar los hechos a la prensa, pero tanto despliegue policíaco confirmó la presencia de numerosos cadáveres. Los peritos encontraron el cadáver de Alienay, y a pocos metros de ahí encontraron el pequeño cuerpo de una niña en avanzado estado de descomposición, en una simple caja de cartón. Ese era el cuerpo de Dulce Jimena. 2 días después, ya en sábado, a 800 metros de esos cuerpos, encontraron el cadáver de Itzel. Su familia reconoció los zapatos, los tenis, la ropa y los accesorios que portaba al momento de su desaparición. Pidieron que se les entregara el cuerpo de la niña para sepultarlo. También solicitaron que se realizaran las pruebas de ADN para confirmar su identidad, como es propio de este tipo de investigaciones. Se informó por medio del procurador de la detención del asesino. Se dijo que las niñas asesinadas eran alumnas en el gimnasio de karate y zumba que el mismo homicida tenía a su cargo. Una vez capturado, Filiberto habló sobre más víctimas. Dijo que había otros cadáveres correspondientes a 2 mujeres adultas. Uno cerca de La Calandria, pero tirado en un paraje donde había frecuentes inundaciones, lo que imposibilitaba la búsqueda. Admitió que también dejó otro cadáver en medio de un cañaveral que pertenecía al ejido La Fortaleza. Al ser arrasado el cañaveral por los cañeros, posiblemente nunca sabremos quién fue la siguiente víctima. Unos días después de su detención, y siendo ya aconsejado por su abogado, decidió declararse inocente, afirmando con una completa falta de vergüenza: es mentira lo que se me está acusando. Yo, como buen ciudadano católico, padre de familia, y a pesar de dedicarme a las artes marciales, enseño los valores de la familia a la sociedad, principalmente a los niños. Por lo tanto, es mentira esto que me están levantando. Curiosamente, la investigación se llevó a cabo con ciertos vuelcos y dificultades. De momento, solo podían detenerlo por la posesión de la navaja. Si pagaba una fianza de 50,000 pesos, sería liberado. No se presentaba una orden de aprehensión por los homicidios, pero nadie de sus familiares pagó la fianza. Incluso Nicolás declaró: aquí en mi casa no lo queremos, no estamos de acuerdo con lo que hizo.
Don Marcelino, el padre, dijo: dicen que hay que pagar 50,000 pesos de fianza. Pues ¿de dónde? No tenemos dinero. Filiberto rentaba la casa donde vivía. Ahí dejó todo y no podemos entrar porque solo él sabe. Ni modo. Él se lo buscó. Fue condenado por uno de sus crímenes a cadena perpetua. Sin embargo, el año pasado, una vez que él estuvo en el penal de alta seguridad de Durango, fue llevado de nuevo a la Huasteca Potosina. El pueblo tembló, solo de pensar que regresaba el famoso feminicida, de que su presencia estuviera en medio del paraíso terrenal que es la Huasteca. Hizo revivir sentimientos terribles para los familiares de las 5 mujeres asesinadas a manos de él. Lo llevaron a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles para notificarle de una orden de aprehensión en su contra por este caso, del cual había sido absuelto en primera instancia por falta de pruebas contundentes. Sin embargo, hay casos que procedieron para su cadena perpetua. Han cambiado las leyes y ahora hablamos del delito de feminicidio. Él mismo confesó los crímenes y eso es lo que nos tiene que importar. Así es, amigos. Un simple maestro de karate, de zumba, catequista, resultó ser asesino de niñas inocentes. Y esto fue Crónicas de Espanto. Ya lo saben, escriban, apoyen, opinan, disientan al correo electrónico PayPal crónicasdeespanto0@gmail.com, pero también pueden escribir dentro de la página de Facebook Crónicas de Espanto. Escúchenme YouTube, también en Patreon al proyecto Crónicas de Espanto. Nos vemos dentro de una semana con más terror, justo para entrar directo a sus oídos. Créditos al website Escrito con Sangre, al portal Cultura Colectiva, a la agencia Cuadratín de San Luis Potosí y al portal La Jornada.